Bueno, me pidieron que hablara sobre libros y me da una paja terrible tener que andar leyendo uno por uno todos los libros que yo he leído para poder hacer una especie de análisis de él y dar una opinión. Por lo que voy a hacer, voy a separar en bloques todos los libros que tengo y se les voy diciendo por qué me gustan, qué tienen de especial y qué enseñanzas me trajeron para mí. El primer libro de esta fila de novelas, vamos a hablar solamente de novelas, El Ruiseñor y la Rosa, de Oscar Wilde. Este libro, en verdad, es para niños. Es uno de los primeros libros que recuerdo haber leído. El gigante egoísta me parece que es muy buen cuento. Recuerdo habérselo leído a mi hijo. En verdad, este libro yo lo compré buscando un cuento que se llama El pescador y su alma. Lamentablemente, ese cuento, que es muy hermoso, muy bonito, no está en las recopilaciones por lo general, de Oscar Wilde. Por ende, te lo compré buscando ese libro. El segundo libro que tengo, y esto no van por fecha bien, sino que yo los tengo todos ahí amontonados. El segundo libro es El Principito. Este yo lo recuerdo haberlo leído hace unos, me imagino, 5 años. En verdad no lo entendí, d'Antoine Saint-Exupéry. No lo entendí, me lo entendí cuando lo leí en francés. En YouTube está la versión en francés, con español y en inglés, en triple lenguaje, está espectacular. Lo leen en francés. Je suis sérieux, je suis sérieux. Aquel que aprende, que sepa francés, va a saber lo que yo me explico cuando te leen el libro en el idioma original y actuado, mejor dicho, en el idioma original. Y yo creo que con este libro yo no me dio gran impacto hasta que yo lo vi en versión francesa, mejor dicho. Era una cosa increíble, me encanta mucho. El tercer libro, este es uno de los últimos que yo he leído, El Socio. El Socio cuenta la historia, bueno, de Genaro Prieto, el autor. Yo voy a tratar de ignorar siempre los autores, ¿bien? El Socio cuenta la historia de un tipo que gana unas luquitas, tiene unas moneditas por ahí, pero todo el mundo lo mira como si fuera un estúpido. Bueno, ¿qué ocurre con él? Él, para intentar, digamos, hacer negocio, él se inventa una personalidad, él se inventa una persona, que es un gringo, me parece. Y este gringo tiene mucha suerte y él se mete en una trama de mentiras intentando engañar con este perfil falso que él inventa y se mete siempre en problemas. Es un librazo, me encantó y es uno de los mejores libros que yo he leído. Este es uno de mis mejores, este es uno de mis enamorados. Ernesto Sábato, El Túnel. ¿Por qué me gusta El Túnel? El Túnel tiene dos frases que para mí son características. Una es, ¿por qué me abandonaste, María? Y la segunda es, solo había un puro túnel solitario. Ahí está, solitario. En todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. Así inicia esta obra, con esta frase. Este es uno de los mejores libros que yo he leído. Me encanta el desarrollo del personaje, el tipo, su pasión, su forma de ver la vida, enamorado de esta mujer. Y cómo también ese enamoramiento, esa cosa lo vuelve, digamos, a veces en alguien violento, en alguien desesperado. Es un libro, bueno, increíble. Yo siempre lo he leído, o siempre lo recomiendo, uno de mis libros más favoritos. A continuación tenemos El Caballero de la Armadura Oxidada. Este libro es como especie de autoayuda, me parece. Yo lo leí, a mí me gustó, bien. Me da a entender el mensaje, un libro que quiere entregar un mensaje para un público joven, que es la búsqueda del yo mismo, podríamos así llamarlo. Y es bonito, no, bueno, recalca más que nada el camino que va a una especie de aventura del héroe. El siguiente libro es este se llama Antología de Gibran Jalil Gibran. No te voy a decir que lo leí completo, pero sí lo leí completo. No lo leí completo. Lo que pasa es que son parábolas, es bastante corto, mira. Son frases, son parábolas, en verdad. Tiene un significado mucho más que como un libro, como una novela. Es una especie de poesía. Yo le intentaba enseñar a mi hijo a leer con este tipo de libros. ¿Por qué? Porque son cuentos cortos que uno puede aprender. Mi siguiente libro sería, vuelvo que esto no está en manera de menor a más, ni tampoco por tiempos que yo lo haya leído, está todo mezclado, ¿bien? Metamorfosis. Este libro de Kafka, un buen autor, este libro yo lo leí cuando yo tenía 14 años, pero leí yo creo que sus primeras páginas, pero siempre quedé con ganas. ¿Por qué? Porque el libro, cuando yo lo encontré, había un escarabajo afuera, y a mí me llamaba la atención el escarabajo.
Bueno, un día me lo encontré, me lo compré, lo leí, recuerdo que lo leí de una, ya no me acuerdo mucho, no te puedo hacer un análisis del cuento, pero es una de las obras maestras que yo he leído y me encanta la metamorfosis de Kafka. Es una historia que da para más, bien, está muy bien contada, me encanta. El siguiente libro que yo quiero recalcar es el Sandokan. Grande Sandokan. Sandokan me metió a mí en los libros son de pirata y de marina, de marinero. Sandokan, el tigre de Malasia. Él es un valiente hombre de mar y te mete en una aventura de un caballeroso hombre de mar, vuelvo a repetir. Es un pedazo de libro. Me encantó, de hecho este fue el primer libro que yo leí respecto a piratas y empecé a comprar más libros de este tipo de historias, de marineros y de piratas. El siguiente libro es El jardinero, que no lo he leído, bien, no lo he leído porque esto es una reliquia para mí. Este fue el primer libro que yo leí en mi vida, cuando yo tenía 7 años, 6, 7 años, no me equivoco. Este libro, ya no me acuerdo, cuenta la historia de un jardinero que enamora a una princesa, algo así me parece. No lo he vuelto a leer porque no me quiero llevar una mala interpretación del libro. Vuelvo a repetir, este fue el primer libro que a mí me llevó a la lectura. Para mí es una obra de arte, es lo que me lleva hoy día a haber leído tantos libros. El siguiente libro que yo les quiero presentar, El delincuente, el vaso de leche y otros cuentos. Este libro también son narraciones de Manuel Rojas, son historias, narraciones. Yo me acuerdo haberle leído a mi hijo hace poquito El delincuente y el vaso de leche. El vaso de leche es un cuento bastante interesante, muy bien desarrollado, da mucha penita, para jóvenes también y para niños. El siguiente libro es La Odisea. Bien, yo no sé cuál es la diferencia entre La Odisea y ¿cuál es la otra que tengo yo? Bueno, la otra también está por ahí, pero son de Homero, hay que entender que estos son muy muy antiguos, son clásicos. La Odisea, me parece que la Odisea es cuando tiene que pelear contra claro, ahí lo dice en la portada, contra este del Cíclope. Es muy buen libro, bien, esta es la segunda parte de la Ilíada, me parece, ¿cierto? Claro, esta es la Odisea, la primera es la Ilíada. Leí primero la Ilíada y luego leí la Odisea, tienes que seguir ese orden. Es un libro maravilloso, cumple el objetivo de entretener, de ser esa especie de metáfora entre lo que es real y lo que no, bien, y de entretener, más que nada de entretener. Es un libro muy entretenido, yo lo recomiendo, para mí es un buen libro. A continuación podríamos marcar con Demián. Demián, mi libro, uno de los primeros libros favoritos que tuve. Demián cuenta la historia de un tipo y de su amigo. Se envuelve en una especie de historia de, no sé si algunos llaman hasta homosexual, pero no tiene que ver con algo sexual, tiene que ver con algo espiritual. Este libro tiene un análisis de Hermann Hesse, un análisis que es difícil de ver. Bien, este es el mismo escritor de Siddhartha. Es un libro a mí fascinante, me gusta, es un clásico, yo lo tengo y bueno, recuerdo hasta el día de hoy el final de este libro, que para mí fue una obra maestra. A continuación, este es uno de los últimos que he leído, fue un regalo, 100 años de soledad. Este libro me lo pasaron porque era, se supone, la contracara de otro libro que a mí me gustaba bastante, que es el que lo vamos a mostrar a continuación. Bien, estos son, miren, 100 años de soledad, La Casa de los Espíritus. Bien, dicen que La Casa de los Espíritus es una imitación de esta. Tuve que leerlo. Es un libro que lo leí en dos noches, podríamos así decir, en 2 pasaditas. Es un libro interesante. Tiene 300 páginas. 300 páginas son aproximadamente 4 o 5 horas de lectura. Es que no sé, es un libro muy completo, está muy bien desarrollado los personajes, la historia, los acontecimientos que van envolviéndose a mí me parecen que van de manera natural, entretiene. Creo que el libro cumple su objetivo de contar una historia fascinante. Asimismo con este libro, La Casa de los Espíritus, yo leí primero este. Y este también cumplió en contar una historia de una manera mucho más divertida.
son muy parecidos, bien, porque tocan tópicos que son parecidos. Hablan de una casa, etcétera, etcétera. O sea, todos los problemas se envuelven en una casa, en ambos libros. Para mí decir cuál es superior, no cabría en mi mente decir cuál es superior porque son dos libros que son similares pero a la vez son diferentes. Pero ambos son muy buenos libros, yo los recomiendo. García Márquez, 100 años de soledad, y La casa de los espíritus de la señorita Isabel Allende. El siguiente libro es este. Me acuerdo que este fue uno de los primeros que les mostré, Oscar Wilde. Acá tenemos El pescador y su alma, en su último cuento, mira. El pescador y su alma. ¿Por qué es importante este cuento? Porque este es uno de los cuentos que a mí, y de hecho lo tengo acá marcadito, miren, El pescador y su alma, porque es una historia que a mí me encanta. Está bien desarrollada para ser una especie de escritor para niños. El siguiente libro que yo tengo para ustedes presentar, vamos a acercar un poquito aquí, Jack London, Colmillo Blanco. Este libro me lo regaló mi hermano. Creo, él me dijo que una vez yo le había dicho que lo quería leer, o que era buen libro, y un día me lo compró y me lo regaló. Este libro es una obra de arte para mí. Cuenta la historia de un perro lobo, me parece, que, bueno, es maltratado en la vida, tiene un mal dueño, le pegan, luego aprende disciplina y luego encuentra un amo, digamos, que lo quiere y lo cuida como tal. Es un libro sufriente. Si quieren llorar, yo se lo recomiendo. Si a ustedes les gustan los animales, les gustan los perritos, van a sufrir con este libro. Es un pedazo de libro. Este es El faro del fin del mundo, Jules Verne. Este es un libro también bastante bueno. Jules Verne es conocido por otros libros como El viaje al centro de la Tierra y La vuelta al mundo en 80 días. Y yo cuando leí este cuento no sabía que era Jules Verne. Vuelvo a repetir que yo no leo los autores. Me gusta el título nomás y de repente veo los autores. Pero este tiene como particularidad que se hace acá en Argentina. Bien. Y los chilenos somos los malos en este libro. Es un libro corto. Cuenta una historia muy bien detallada, tiene 80 páginas, muy buena historia, El faro del fin del mundo, yo lo recomiendo, extensión, estar ahí metido en esta historia y cómo termina es muy buena. Vuelvo a repetir que nunca pensé que era de Jules Verne hasta que lo leí y me di cuenta que la talla de autor que estábamos, y está enfocada acá en lo que es Latinoamérica, cosa que es fascinante. Este es el siguiente libro, El hombre que calculaba. Este libro me lo dio mi padre, no es exactamente este, pero este libro me lo dio mi papá para que yo me interesara en lo que son las matemáticas. Lamentablemente yo no sabía matemáticas cuando lo leí, no pude comprender los cálculos que hacían, pero a modo de historia, a modo de personaje, cómo se desarrollan la historia, todo el camino en sí, de lo que quiere la transformación del hombre que calculaba. El hombre que calculaba no es solamente un tipo que hace cálculos, es un tipo que está solo, conoce un viaje del héroe y luego conoce el amor. Conoce el amor, se casa, es una cosa fascinante. Como está contenido con los personajes, yo lo encuentro un libro sólido, interesante. El hombre que calculaba no tiene... Ahí está el autor, Malva Tahan. Un pedazo de libro, señores. Un pedazo de libro. Manuel Rojas, otra vez. Lanchas en la bahía. Este libro cuenta... Les dije yo que los libros de mar me estaban interesando. Este libro cuenta la historia de unos amigos que trabajan en unos barcos, me parece que en Valparaíso. Este libro no sé si es tanto para niños, porque habla sobre prostitución, sobre una prostituta. El personaje se enamora de una prostituta, bien. Es un libro muy bueno, muy fascinante. Me parece que está a la altura. Yo creo que es un buen libro, bien. Cuenta muy buena historia al respecto. Yo lo tengo acá como colección privada. Continuando con los son libros de mar. Este lo leí hace poco. El Corsario Negro. El Corsario Negro se va en una travesía en la venganza de su hermano, el Corsario Rojo y el Corsario Verde. Y queda el último de los hermanos, el Corsario Negro. Estos son corsarios, son filibusteros me parece. Son una especie de pirata. Es un libro que es muy emocionante. Yo me acuerdo todo el momento, la adrenalina, la caballerosidad de este pirata, lo mueve mucho el honor. No es cualquier personaje, no es un personaje malo en sí,
sino que es un personaje que tiene cierto honor y se mueve respecto a ese movimiento que mueve el personaje, que es el honor, la justicia. A continuación tenemos este clásico, Subdolé, de Baldomero Lillo. Este fue el segundo libro que yo leí de Baldomero Lillo. El primero fue Subterra, no creo tenerlo acá, pero bueno, analizando ambos libros, Subterra es muy entretenido. Cuando terminé de leer Subterra, cosa que yo pensaba que Subterra era fome, era así un libro de grueso, yo siempre dije, no, Subterra, fome. Y en verdad muy buen libro, también son varios capítulos, que cada capítulo van contando una historia distinta, y eso ayuda mucho a que el libro se haga más liviano. Este libro que nosotros vemos acá, el Subsolé, es la continuación del Subterra. Acá son historias de mar, o bueno, más que nada de cosas que ocurren bajo el sol. La portada cuenta un libro, la portada cuenta la historia de la señora que se queda atrapada en la patita buscando marisco y el bebé se la ahoga. Es un libro fascinante, a pesar de no ser tan grueso como su antecesor, que es Subterra, es un muy buen libro. A continuación tenemos la Ilíada. Bueno, como teníamos la Odisea, tenemos acá la Ilíada. Esto es lo que todos conocemos, lo que ocurre en Troya. Este es el preámbulo de la Odisea. Muy buen libro, tiene mucha significancia moral, significado moral, entre comillas, significancia no. Es muy buen libro, entretiene, como son leyendas, entretiene. Yo creo que es un libro que cumple, a mí me gustó. Recuerdo haberlo leído y tener que haber ido a buscar la Odisea para poder continuar la historia del protagonista. A continuación tenemos El Grande de Grande, antología de Edgar Allan Poe. Este no es el libro original de Edgar Allan Poe que yo tengo, bien. Yo tengo uno que es mucho más grande. Este es prácticamente una especie de rememoración o conmemorar un libro que yo tenía de este autor. Uno de los primeros libros que leí respecto a misterio, por ejemplo. Me acuerdo mucho del Escarabajo de Oro, El Gato Negro, el Chat Noir. El Chat Noir yo lo leí en francés. Y también entrega ese que es rico de este libro de contar una historia bien contada, a pesar de que era como para niños, daba mucho miedo. La aventura del Escarabajo de Oro, hasta el día de hoy me acuerdo ese misterio que generaba el autor respecto a este libro. A continuación tenemos el clásico Siddhartha. Este libro yo lo leí a los 19 años, 18 años, era muy joven. Este libro me metió mucho en lo que es como búsqueda del espíritu y ese tipo de cosas. Siddhartha Gautama. Siddhartha es un personaje real. Bien, el Siddhartha Gautama es un clásico de historia. Y yo creo que la enseñanza más importante que deja el libro es cuando él se quiere suicidar y se da cuenta que está cometiendo un error, porque la vida es hermosa en cierto punto. Bien, el libro en sí yo le daría, más que nada que poner una nota, yo le diría que es un libro que se tiene que leer con calma, con cierto análisis de personaje y entender quién fue Siddhartha Gautama, porque este es un libro que yo lo leí así, pero Siddhartha Gautama necesita, yo me imagino, una especie como de introducción al libro para decir quién fue Siddhartha Gautama. No es un personaje, es un personaje histórico. A continuación viene Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas. Ya ha salido 3 veces este autor. Hijo de Ladrón es la historia de un tipo que, bueno, su padre era ladrón, y porque su padre era ladrón, él un día está metido en un incidente y se envuelve en un incidente y lamentablemente termina preso. Es una historia muy bonita, me acuerdo mucho de sus partes. Es una historia que yo lo leí hace bastante tiempo. Yo recuerdo haber leído una vez en Viña del Mar o Valparaíso el dicho que decía: no puedes opinar de las cárceles si no has leído Hijo de Ladrón. Y yo dije, quiero leer este libro, y cuando lo compré y lo leí, puedo decir que no me dejó en menos. Es una historia sólida, es una historia entretenida, es un libro que cumple su objetivo de entregar una enseñanza muchas veces de que en las cárceles hay gente que está ahí que es inocente, o más que nada mostrar también una segunda oportunidad que ocurre con este tipo de personas. El Hijo del Ladrón es muy buen libro. Luis Sepúlveda, la historia de un gato, la historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Una novela para jóvenes de 8 a 88 años. Esta es la misma ilustración de este libro cuando yo lo leí. Le leí a los
ponte tú 15 y 16 años, en el colegio. Es muy buen libro. Cuenta la historia de una gaviota y bueno, yo un gato. El gato que se encuentra una gaviota y por luchar todo su instinto le enseña a la gaviota a volar. El libro en sí cuenta también su objetivo de hacer una especie de viaje, de contar una historia, de desarrollar al personaje final que es la gaviota, ¿bien? Y bueno, también queda bastante abierto la historia del gato. El libro en sí es bastante interesante, yo le pongo un... Es que yo lo quiero mucho este libro es uno de los primeros libros que a mí me gustaron. Lo encontré por ahí hace poco, hace como un año y medio, lo encontré en Santiago y bueno, me faltaba como libro que compro, bueno, el libro que leo es el libro que trato de después tener en mi biblioteca. Como elemento final les traigo, bueno, lamentablemente les puedo enseñar la contraportada. Este se llama el Bhagavad Gita, ahí está, la ciencia suprema, el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un libro, bueno, no sé si religioso o no, pero cuenta la historia de un arquero que se llama Arjuna, ¿bien? Y él tiene que luchar por el trono de la India, me parece, y a su lado está Krishna, la diosa Krishna. Es una especie de libro religioso, me parece, pero lo que yo me enfoco es la historia. La historia en sí es interesante. Hay una página que yo otro día lo recomendaba, cuando Krishna le muestra su verdadero ser a Arjuna, y Arjuna queda loco, literalmente. Es un libro muy interesante. Este libro es muy similar a lo que ocurre, el otro día analizándolo, a lo que ocurre con Moisés. Bien, Moisés era el único que podía hablar con Dios en este, digamos, mitología, podríamos así llamar, la mitología hebrea. Y acá es exactamente lo mismo. Solamente él, Arjuna, podría hablar con Dios. Esta es la escena cuando Krishna se muestra ante Arjuna. Esta es la imagen de Dios cuando le dice a Arjuna: si tú me ves con los ojos de humano morirías, te volverías en la locura. Por ende le saca sus ojos y lo lleva a verlo a él mismo y lo ve de esta manera. Por mención final de los textos que yo considero, el Kybalión. El Kybalión tiene una larga historia para mí. Este libro llegó a mí cuando yo tenía 17 años, 19 años me parece, y no lo pude entender. No estaba preparado, mejor dicho. Respecto a los 7 principios herméticos. Los 7 principios herméticos que están ahí, yo me acuerdo que con solo leer los 7 principios herméticos yo no pude leer el texto. Pasó mucho tiempo para que yo me desarrollara de manera, digamos, mental, espiritual y física, para poder entender este tipo de libros de filosofía. Filosofía y además misticismo. Un libro que yo recomiendo mucho, si se está en el camino correcto para poder entenderlo.